Entonces, la división de fracciones tiene tres métodos. Vamos a empezar con el método número 1 y lo vamos a llamar método, bueno, esto ya lo vimos, solo estoy repasando, método de Cruz. ¿Sí? Voy a utilizar la misma fracción o la misma operación para las tres. Yo tengo 2 quintos que divide a 1/3 y esto es igual. ¿Sí? Entonces, en este momento nosotros tenemos una división de fracciones y vamos a utilizar el método de multiplicación en cruz. ¿Qué me dice el método de multiplicación en cruz? Que este valor tengo que multiplicarlo por este y que este valor tengo que multiplicarlo por este. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, listo. Muy bien. Multiplicamos. 2 por 3 me da 6. Y luego 5 por 1 me da 5. 5. En este caso tenemos 6 quintos como resultado. Ahora, con el mismo ejercicio voy a utilizar cada uno de los métodos. Recuerden, yo utilizo los métodos según a mí me convenga. Si yo veo otro método más fácil, lo hago, no hay problema. Este es el método número 1. Voy a poner aquí el 1 para que esté claro. Vamos con el método número 2. ¿Cuál era el método número 2? ¿Alguien recuerda? El método de la oreja. No, el método número 2 era el método de la inversa. El método de la inversa. Método de inversa. ¿Sí? ¿Qué me decía el método de la inversa? Que si yo tengo una fracción, digamos, 2 quintos, estamos trabajando con la misma fracción o con la misma operación para que usted entienda que cualquier método, no importa si el resultado va a dar el mismo. Método de la inversa, dividimos 2 quintos dividido para 1/3. Y esto es igual. ¿Qué me decía el método de la inversa? Me decía que tengo que tomar el elemento de la parte superior, bajarlo, ¿verdad? Y me decía que el método de la parte inferior tengo que subirlo así. ¿Se acuerdan? Y cuando ya esté resuelto eso, yo tengo que hacerlo y la división pasa de ser división a ser una multiplicación. Vamos a hacerlo. Entonces, a mí me quedaría, lo voy a hacer de este lado de acá, por el espacio, ¿ya? Entonces, yo lo haría y me quedaría 2 quintos. Y como ya cambia, va a multiplicar a 3 sobre 1. Y esto es igual. Aquí voy a aplicar la ley Melina. ¿Qué les dije en la clase anterior? Melina. Ahora yo tengo la parte superior, una multiplicación, y la multiplicación es numerador con numerador, denominador con denominador. Esto ya lo sabemos hacer, ya lo hemos hecho. Multiplico 2 por 3 me da 6. Y 5 por 1 me da 5. 5. Pregunto, ¿es la misma o el mismo resultado? ¿Sí o no? Sí, listen. Sí. No importa cómo Sí. Pero No Exacto. importa el método, será el mismo resultado. Exacto. No importa el método que yo utilice. El resultado es el mismo. Incluso les tengo una analogía. Imaginemos
que todos queremos ir al shopping. Yo sé que todos vivimos en casas diferentes, pero si nosotros tomamos un camino, el camino que usted quiera para llegar al shopping, si todos nos proponemos llegar al shopping, ¿nos encontraríamos en el shopping, sí o no? Sí. Sí. Entonces, no importa el camino que usted tome, siempre y cuando usted llegue a la meta. ¿Estamos? Continuamos. Ahora tenemos un tercer método, que es el método de la oreja. A mí me encanta este método, créanmelo, yo lo utilizo a full, en ejercicios más grandes. Entonces vamos a trabajar con el tercer método, que es el método de la oreja. Escriban por favor, método de la oreja. ¿Sí? Ponemos método de la oreja. Realmente yo no sé quién puso esos nombres. Método de carita feliz, método de la oreja, no sé realmente quién los puso, pero son chéveres. Me gusta porque son chistosos y uno se los aprende. Les comento que hay profes que dicen método de medios con medios y extremos con extremos. No, suena feo. Método de la oreja es más chévere, ¿cierto? Continuamos. Voy a utilizar las mismas fracciones para que ustedes vean que da el resultado. Vamos a trabajar con 2/5 que divide a 1/3. Y para resolverlo, tenemos que ubicarlo de otro punto de vista. Recuerden, aquí voy a hacer una pequeña línea por el espacio, ¿no? Porque no tengo espacio para hacerlo hacia abajo. ¿Ya? Entonces yo tengo 2/5 que divide a 1/3. Recordemos que toda fracción es una división. Y si toda fracción es una división, toda división es una fracción. ¿Sí? Eso quiero que quede muy claro. Si toda fracción es una división, toda división es una fracción. Por esa razón, yo puedo transformar de esta expresión de dividir a una fracción. Incluso ya les demostré por qué era el símbolo de dividir así. Porque arriba hay un elemento sobre una línea y abajo hay otro elemento que hace alusión a una fracción. ¿Sí? No hay pérdida por ese lado. Luego aplicamos el método de la oreja. Voy a tratar de hacerla redondita. Medios con medios y extremos con extremos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, listen. No, licenciado. Muy bien. Continuamos entonces. Ya. Más o menos por esta razón se lo conoce como el método de la oreja. Les hice un pequeño dibujo. ¿Sí ven? ¿Sí? Por esa razón le dicen el método. Bueno, aquí le falta un poquito de cabello. Ya. Por esa razón le dicen el método de la oreja, porque hace alusión a una oreja. ¿Ya? Continuamos. Ahora solo me resta resolver el ejercicio. Multiplicamos 2 por 3. Recuerden, extremos con extremos, 2 por 3. 6. 6. Y medios con medios, 5 por 1. 5. Y Sí. da el mismo resultado que los dos métodos de arriba. En este caso, nos da el mismo resultado, como dijo Cristian muy bien,
que los métodos o los métodos anteriores. Recuerden que un método es una manera como yo resuelvo un ejercicio. Es la manera como yo resuelvo el ejercicio. Nada más. Es la manera como yo resuelvo un ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más, aparte de Cristian, que tenga una pregunta? ¿No? ¿Todo está súper claro? Muy bien. Continuamos entonces. Como les dije, yo tengo 3 métodos. Dígame. ¿Puede dejar un ratito ahí? Es que quiero copiar. Claro, pero recuerden que igual pueden revisarlo en el video. Les voy a dar un minuto, ¿ya? Un minuto para que puedan ingresar, ¿ya? Para que puedan, perdón, copiar. Un minuto, súper rápido. Profesor. Muy bien. Comenzamos entonces. Regálame un segundo, solo voy a colocar otra hoja debajo. Y continuamos, ¿ya? No sé ustedes, ¿no se les ve como algo opaca la pantalla? ¿O soy yo? No, lice. ¿Se ve bien? Chicos, algo que les quería mencionar. Recordemos que la puntualidad es algo muy importante, ¿ya? Tratemos de ser puntuales en las clases. ¿Sí? Por alguna situación. Doménica, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ah, no la veo, no se le ve. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Ecuador, ahí está mejor. Sí, qué chévere. Muy bien, vamos a continuar. Pongan como título, por favor, ojo. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Me esperan un momento. Hasta división de fracciones, perdón, hasta división de fracciones es en el parcial número 1. De aquí, desde el momento en que dé el siguiente tema, es parcial número 2. ¿Está claro? ¿Sí? No les escucho. Sí, profesor. Muy bien. Bueno, Muy bien. Entonces, ponemos como título operaciones combinadas. Ya vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan que les dejé un deber o una idea? ¿Sí? Sino que quería repasar bien el tema de división para que quede claro. Ah, me salió mal el título. Voy a escribir así. Orden de operaciones. Esto ya ustedes pusieron, ¿se acuerdan? Y yo les puse un juego. Que 5
más 5 por 5 más 5 era ¿cuánto? 250. 35. Era 35. 35, profe. Era 35. Entonces, en matemáticas existe un orden de cómo hacer las operaciones. Primero se suma, perdón, primero se multiplica o se divide y luego se suma o se resta. Pero también tenemos un orden con los signos de agrupación. Y el orden con los signos de agrupación es primero paréntesis, luego corchetes y al final las llaves. Recuerden, primero paréntesis, segundo corchete y tercero llaves. Vamos a ir haciendo ejercicios utilizando esas dos técnicas. Primero paréntesis, segundo corchetes, tercero llaves. Y adicional a eso, vamos a hacer primero multiplicando y dividiendo y luego sumando y restando. ¿Sí? Eso quiero que quede súper claro. Alison Navas, por favor. Perdón, profe. Verán, les comento. Ustedes sí ven que yo tengo aquí un dispositivo, ¿verdad? Y acá tengo otro. O sea, tengo computadora, celular. Entonces, en mi computadora yo tengo todos ustedes en lista, así. Y si alguno apaga el micrófono en la cámara, yo me doy cuenta enseguida. Entonces, pilas con eso. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que yo tengo, presten atención, yo tengo algo sencillo, 2/4 que multiplica a 1/3 que suma a 2/5. Y esto es igual. Primero, antes de hacer cualquier cosa, debemos entender que primero se multiplica, luego se suma. Y como yo sé que primero tengo que resolver esta multiplicación, la voy a encerrar. Para saber que primero voy a hacer la multiplicación y luego la suma. Este ejercicio es muy pequeñito. Vamos a ver ejercicios grandes. Así que presten atención, por favor. La ley me dice que tengo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Eso ya lo sabemos. Lo hacemos. 2 por 1. 2. 4 por 3. 12. 12. Más 2/5. ¿Se dan cuenta cómo yo solucioné el problema de la multiplicación primero y ya me da un solo resultado? Incluso lo voy a poner aquí con una flechita. ¿Sí? Me da el primer resultado. Pero hoy vamos a empezar a hacer algo más, algo antes de una operación. Antes de yo hacer una operación, yo tengo que cumplir con una condición. Adivinen cuál es la condición. Nadie. La condición es que antes de hacer cualquier operación con fracciones, debo revisar si alguna fracción se puede simplificar antes de hacerla. ¿Se puede simplificar la primera fracción? Sí, 40. Sí. 12. Tenemos mitad de 2 es 1. Mitad de 12 es 6. 6. Reescribo nuevamente. Reescribo, o sea, perdón, me confundí de esfero. Ahora sí, reescribo, sea el caso de 1/6, que es la simplificación de esta fracción, más 2/5. ¿Sí? Y ahora sí pongo igual. Y me pregunto lo siguiente.
¿Qué método utilizo? Presten atención. ¿Qué método utilizo para sumar fracciones cuando hay solo dos fracciones? Carita feliz. Carita feliz. Bien. ¿Qué me dice carita feliz? Que es este por este por este, y ambos se multiplican. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Les cuento que se me ha perdido mi regla. Voy a hacerlo a mano. No hay problema. Entonces voy a hacerlo a mano porque no sé qué se me hizo la regla. Hacemos una línea y comenzamos la operación. 1 por 5. 5. Coloco el signo, que el símbolo es más. 6 por 2. 12. 12. Y por último, 6 por 5. 30. 30. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, aquí ya estamos unificando algunos ejercicios. Ya hicimos suma, perdón, hicimos multiplicación. Luego de la multiplicación simplificamos y ahora estamos haciendo una suma. Este 0 no se escribió bien. Ahora sí está bien. Hago la parte superior y obtengo 5 más 12. 17. Sobre. 30. ¿Se puede simplificar? ¿Sí o no? No se puede. Muy bien, Derek. Es que se te ve en la cara que dices, no, así. Derek Jiménez. Entonces, por eso te vi súper rápido. No se puede simplificar porque el 17 no tiene el factor primo o no tiene igual que el 30. Por ende, no se puede simplificar. El resultado es tal cual el que está. Este de aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a hacer otro. Vamos a trabajar chévere el día de hoy. Vamos a hacer uno interesante. Yo tengo, presten atención. Yo tengo 2/5. Presten atención. Y estos 2/5 van a dividir a 1/2, ¿verdad? Por 4/3. Y esto va a ser igual. En este caso, como ya la fracción está dada, presten atención, voy a resolver primero la multiplicación antes de la división. ¿Sí? Es más fácil. Entonces, yo coloco, en la parte superior, coloco nuevamente el 2/5 sobre, perdón, no sé qué se me hizo la regla, tengo que buscarla o comprar otra. Y aquí aplicamos la ley de multiplicación, que es numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Se acuerdan de eso? Multiplicamos. ¿Cuánto es 1 por 4? 4. 4 y 2 por 3, 6. 6. ¿Podría simplificar ese 4/6, sí o no? Sí. Sí. ¿Mitad de 4? 2. ¿Mitad de 6? 3. Reescribo. Cuando me pasa eso, voy a reescribir la operación. Tendría 2/5 que divide a 2/3. Profe, Dígame. ¿puedo ir a ver algo? Sí, súper rápido. Vaya rápido. Muy bien, continúo. Ahora se dan cuenta de que el ejercicio, por eso les decía que yo utilizo el método cuando
tengo que utilizar el método. ¿Se dan cuenta que el mismo ejercicio me llevó al método de la oreja? Sí, ¿verdad? No es que yo lo hice, no, solito el ejercicio. A veces tenemos ejercicios así y solito nos llevan al método de la oreja. Apliquemos el método de la oreja. Medios con medios. Extremos con extremos. ¿Sí? Y esto me va a dar como resultado lo siguiente. 2 por 3, 6, 6. 5 por 2, 10. ¿se puede simplificar? No. ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede. Sí se puede. Para 2. Porque el 6 tiene mitad y el 10 tiene mitad porque ambos terminan en números pares. Ya eso hemos visto varias veces, chicos. Mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. 5. Dándome como un resultado final 3 quintos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este tema no es tan fácil. Vamos a irlo revisando por lo menos unas 2 semanas porque hay que ver varias situaciones, algunas variaciones sobre el tema. ¿Sí? Pero hasta aquí yo creo que sí está claro, sí se está entendiendo, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Ahora, les pregunto algo. Y siempre hago estas preguntas. Voy a detener la grabación porque ya acabamos la clase.